Muy bien, entonces empezamos con la introducción, programación orientada o objetos. Ya he trabajado con el paradigma de la programación funcional, la programación estructurada. Ahora vamos a ver la programación orientada a objetos, este paradigma que se basa en crear tipos nuevos de datos a los que llamaremos objetos. Ahora, en Python todos los tipos de datos son objetos, ¿no? Por ejemplo, si vemos ejemplo puntual, los tipos de datos en Python, por ejemplo, si la variable A es 10, la variable B igual true, la variable nombre Juan. Si vemos el tipo de datos, voy a imprimir el tipo de datos. Print, type, hash. Vamos a imprimir también el tipo de datos type B, el tipo de datos type nombre. ¿Se fijan? En Python tenemos que el tipo de datos de A que 10, este viene de la clase int, este viene de la clase bot, este viene de la clase string. Todos los tipos de datos en Python son objetos. Ahora, con la programación orientada a objetos, vamos a crear nuestros propios tipos de datos. ¿Ya?
donde lo vamos a implementar con los atributos y métodos que van a tener. Entonces, la programación orientada a objetos es un estilo que trata los datos como objetos, con atributos y métodos que pueden aplicarse a estos objetos. Y también estos pueden ser iterados por otros objetos. Ya vamos a ver la sintaxis para esto. Ahora, la programación orientada a objetos consiste en trasladar la naturaleza de los objetos de la vida real al código de programación. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la clase auto, ¿ya? Entonces tenemos que trasladar estos objetos de la vida real a el código de programación, donde los principios son abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. En cuanto a la abstracción, es esto de la vida real, en el caso del vehículo, ¿qué es lo que necesitamos para el problema? ¿Qué atributos? ¿Qué métodos para esa clase? Entonces va a depender de la implementación que tengamos que realizar. ¿Ya? Si del auto necesitamos el color, la marca, la patente, ¿qué métodos? Si va a acelerar, frenar, si va a detener, etc. ¿Ya? Entonces, primero la abstracción de acuerdo a lo que uno requiere. Encapsulación, que es el funcionamiento interno, que no es accesible desde fuera. Cuando trabajamos en forma modular, ¿ya? No tenemos que saber qué es lo que está dentro de este módulo, ¿cierto? Lo podemos encapsular, dejar oculto, ¿cierto? Sus atributos y métodos. Y la herencia, que sirve para reutilizar el código para crear objetos que tengan algunas características en común. Como por ejemplo, si queremos crear las clases para alumno, profesor, bueno, podríamos crear una clase que sea más fácil, que sea, por ejemplo, la clase persona, donde la clase persona, las características en común, que va a tener un nombre, que va a tener apellido, a lo mejor que va a tener un root, un identificador, etc. Y podemos heredar de esa clase persona, alumno es una persona, profesor es una persona, y ahí va agregando los atributos que requiera adicionales y los métodos que necesite para esa clase en particular. Pero va a heredar todos los que tengan esa característica en común. Ahora, una clase es como una receta que se puede usar cuando queremos crear un objeto. Se pueden producir tantos objetos como uno necesita. Por ejemplo, si queremos hacer galletas y tenemos un portador de galletas. Entonces la clase sería ese portador de galletas. En el momento de instanciar el objeto de esa clase, vamos a tener cada una de estas galletas, galleta 1, galleta 2, galleta 3, etc. Ahora, cada galleta va a tener algunos atributos y métodos que están definidos en la clase, pero también en forma dinámica podemos agregarle más atributos. A lo mejor creamos galleta 1, galleta 2, galleta 3, que van a tener a lo mejor dos atributos, y en forma dinámica a la galleta 3 le podemos agregar un tercer atributo, que no lo va a tener la galleta 1 y la galleta 2. Modificar estos atributos, ahí va a ser cuál va a ser el sabor de la galleta, cuál va a ser la forma de la galleta.
Entonces, cada uno de estos objetos tiene rasgos que son los atributos, propiedades. Ahora estas recetas se pueden modificar y crear nuevas clases, heredando algunas de las propiedades o todas las propiedades y los métodos que tiene la original. Los objetos tienen un estado, los comportamientos, que es lo que pueden hacer, que son los métodos, y las propiedades, que son los atributos que tienen los objetos. Y ahí en el ejemplo, los ejemplos que vamos a ir haciendo, vamos a ir reforzando y después vamos a volver a leer esta diapositiva. Cuando heredamos la jerarquía de las clases, tenemos las superclases, las subclases. La jerarquía crece de arriba hacia abajo, como raíces de árboles, no ramas. La clase más general, siempre la que está en la parte superior, es la superclase. Mientras que las descendientes se encuentran abajo, que son las subclases. La superclase es la más general y las subclases son las que son más especializadas. Ahí en el ejemplo tenemos la más general, es la clase animales. Y podemos dejar más específico que sean reptiles, aves, los peces, etcétera, si son anfibios, etcétera, etcétera. Y así cada uno puede tener mayor especialización. En el caso de persona, la más general sería clase persona, más específica, la clase alumno, que va a heredar de persona, la clase profesor, que va a heredar de persona, y así podemos tener otra superclase. La que está más arriba, ¿de quién hereda? Esa superclase hereda de la clase object, ¿ya? Por defecto hereda de object. Entonces aquí tenemos la superclase y estas son las subclases, así que va heredando. Entonces la superclase es la que es más general. Por ejemplo, en el caso de la clase de persona, va a tener un nombre, apellido, edad, depende de qué atributos son los que necesitamos conocer de persona. Alumno es una persona, alumno que va a agregar. Tiene asignaturas, las notas que tienen esas asignaturas, en qué semestre está, etc. ¿No? Clase profesor también hereda de persona. Va a heredar todos los atributos y métodos y además va a tener sus propios métodos y agregamos atributos que sean necesarios, qué asignaturas son las que dicta el profesor, etc. ¿Cuáles son sus cursos? La cantidad de alumnos que tienen los cursos, y ahí está asociado a los alumnos de los. Un objeto tiene nombre, que lo identifica, tiene propiedades, son los atributos, y tiene comportamientos que son los objetos. Un objeto es un ser perteneciente a una clase, es una instancia de la clase. Ahí vamos a empezar a ver la sintaxis ya de. Por ejemplo, si tenemos el siguiente caso, para identificar cuál sería el nombre, cuál sería la clase, la propiedad, la actividad. Si decimos Max es un gato grande que duerme todo el día. Si aquí identificamos estas partes, donde hay un sustantivo, hay un adjetivo y hay un verbo. En el caso del sustantivo es el nombre del objeto. ¿El nombre del objeto cuál sería? Max. El adjetivo serían las propiedades. Aquí la propiedad que es grande. Podría ser tamaño. Entonces, será grande, pequeño, mediano. Tendríamos el atributo tamaño, y en este caso sería
que el tamaño de ese gato es grande. La clase sería clase gato, o podría ser animal. En este caso, si ya estamos diferenciando si es un gato, perro, qué tipo de animal que va a heredar de ese animal. Y las actividades o métodos sería que tendríamos el método o la función dormir, y ahí sería el valor todo el mundo. Segundo ejemplo, un Cadillac azul pasó variedades. El nombre, podemos decir que es Carlos. La clase de inicio, aquí podría ser vehículo, o específicamente que sea un vehículo terrestre, o podríamos decir que es un vehículo de 4 ruedas, o sea, vehículo motorizado, ¿ya? Porque hay terrestres, anfibios. Y la propiedad, color, el color es azul, y la actividad basal, o también podríamos decir que el método sea velocidad. Entonces, si la velocidad es rápida. Y vamos entonces a la sintaxis respectiva para los dos. Para definir una clase, la sintaxis es class, nombre de la clase. Si no tiene ninguna instrucción, la rellenamos ahí con paz para que no dé ningún error. En el caso de que no tenga ninguna instrucción, le tendríamos que negar igual la clase. Y con esta clase podemos instanciar objetos de esta clase. La clase recién definida es una herramienta para crear nuevos objetos. Para crear los objetos tenemos la variable, que es el nombre del objeto, y para instanciarlo simplemente anotamos el nombre de la clase. Veamos el ejemplo. Se notamos una clase y vamos a colocar nombre. La clase ahí ya tenemos una clase. Instanciar un objeto de esta clase. Podríamos colocar, en este caso, un llamado más. ¿Sí? ¿Para qué sirve el class? Para, por ejemplo, si no dejo sin ninguna instrucción, la clase o una función o una variable no puede quedar ahí vacío. Se fija que ahí tenemos 3 errores. Entonces debe tener por lo menos una instrucción. ¿Vale? Si aún no sabemos qué instrucciones va a tener, anotamos más. Y con eso ya tiene una instrucción. Y no va a hacer nada. Pero ya va a estar la sintaxis. En este caso no tiene ninguna instrucción. Entonces ahora podemos instanciar un objeto de esta clase. Tenemos el gato que se va a llamar Max. Si se fijan ya tenemos esta es una clase. Aquí la ayuda de Visual Studio Code. Ahí me está indicando clase. Tenemos la clase gato. Si imprimimos aquí este tipo de datos, ¿vale? Más. Aquí estamos creando un nuevo tipo de datos. Entonces aquí me dice que más, ¿de qué tipo es? De la clase. Ahora, la clase gato puede tener atributos y métodos.
No vamos a poner datos. O sea que cualquier dato que vayamos a instanciar va a tener tamaño grande. En este caso podríamos imprimir. En este caso, si generamos aquí max punto, al colocar un punto, deberíamos tener acceso a sigue el tamaño. Al colocar el punto, nos van a aparecer cuáles son los métodos que trae. Estos son los métodos que genera automáticamente. Además tenemos los atributos, en este caso tienen un atributo. ¿Qué atributo? Tamaño. Si imprimo acá, en este caso tiene ese valor inicial por defecto, tamaño. La idea es que generemos un método para que podamos ir modificando o al instanciar el objeto indiquemos qué tipo de gato es. Si además tiene algún método, los métodos son las funciones que están dentro de la clase. Por ejemplo, podríamos tener acá un método para imprimir. Si quiero imprimir tamaño, entonces aquí voy a imprimir. El parte es. Y aquí voy a concatenar con el tamaño. Ahora, acá no tengo acceso a tamaño dentro de esta función. Fíjense. Y ahí dice tamaño. Que está dentro de la clase. Pues, si aquí me estaba adelantando, pues, dentro de la clase tenemos el constructor, destructor y también los métodos que vamos a definir. Para poder tener acceso a los valores de los atributos de la clase, trabajamos con self. Self es para tener acceso a las variables dentro de la clase. Por lo tanto, si yo quiero imprimir tamaño, self.tamaño. Y ahí sí tengo acceso a el atributo tamaño. Entonces, en el método imprimir, necesito el atributo tamaño. Self hace referencia al objeto actual. Es lo mismo que si han visto algún otro lenguaje, ya sea JavaScript, Java, con el this o PHP. El this hace referencia al objeto actual. Por eso que todos los métodos y también el constructor, si no recibe ningún parámetro, igual debe tener acá en paréntesis el self, ¿ya? Porque se hace referencia al objeto actual. Ahora, ¿podría escribir otra palabra? Sí, uno podría escribir otra palabra y hacer referencia con esa otra palabra, pero es mejor, recuerdo a el lenguaje, trabajar mejor con eso. Y así tenemos acceso a los atributos del objeto. Aquí tenemos entonces un atributo y un método. Veamos acá, voy a imprimir print. En este caso, si tenemos max, este gato, ahora fíjense que el gato tiene un atributo, tamaño, y tiene un método, imprimir. Utilizo el método imprimir, como es una función, tiene que ir por el paréntesis. Puede recibir o no parámetros. En este caso, solamente tiene que ser
Así que no está recibiendo ningún trabajo, no estamos enviando nada. Ahí, si vamos a grabar, ya actualizamos, y vemos que nos dice las clases, ahí imprimido grande, y aquí dice el dato es grande. Entonces aquí este método imprimir va a imprimir este texto y puede ser, tiene acceso al objeto A. Sí, me van a preguntar algo. Es que podría volver un poquito más arriba. ¿Ahí? No, no, Ah, ya. Bueno, lo demás arriba era para que vieran que en Python todos estos tipos de datos vienen de clases, o sea que son objetos. El 10 es de tipo int, viene de la clase int, es un objeto de esa clase. El string, cuando uno tiene un string puede poner .upper, ese es un método de la clase string. Ahora nosotros vamos a crear nuestras propias clases con los métodos que uno necesita, con los atributos que necesita. Por lo tanto, si tenemos el nombre de la clase, en este caso clase gato, gato punto, o sea, instanciamos un objeto de la clase gato, en este caso se llamaba max, max punto, y tenemos acceso a los atributos y a los objetos. Ahora esto lo podemos encapsular. Si no queremos visualizar tamaño, no queremos que cuando coloquemos max punto tengamos acceso directo a tamaño, como lo encapsulamos, acá con guión bajo, entonces queda oculto en el nombre de la variable. Y también para los métodos, también los podemos ocultar dejándolos de tipo privado en vez de público. ¿Sí? ¿Lo grabo? Ahora. Tiene que pensar ahora. Sí, es que depende con qué colores tenga, depende de cada configuración. ¿Ya? Ahora no lo conocen. Puede ser algún error interior. Ya, a ver, lo ven. Hasta grande primero. Más punto tamaño es donde no, se pasa un poco. A ver, el infinito, ¿Perdón? ¿Venís viendo la tabla? Porque a veces se pone medio tonto eso. Ah, correcto, sí. O sea, en el caso suyo está incorrecto por eso, porque está, al tener la tabulación, está dentro de la clase. Pero usted en su caso no. Donde dice más, borre gato, en paréntesis, bien igual. Y activa lo otro. Vale. No dice nada. Entonces el error es anterior, pero si fuera un error, tendría que decir dónde está el error.
¿Qué parece? Abrir y cerrar. Pero le estoy poniendo el max, que es grande, está diciendo que es de la clase gato y solamente el max punto tamaño. Ya. Creo que es. Si instalaron otra extensión, creo que encontrará eso, ¿no? No tendrá nada que ver. Puede ser, pero. A ver, en vez de max, coloquen otro nombre, max 1 o máximo. O M. O max con M mayúscula, ¿sí? Tampoco. Bueno, después lo vemos. Ya. Max es una función. Lo que usted decía del barra baja era acá. Claro. Solamente poniendo la S o a todas. No. Entonces acá también tendría que ir. Entonces ahora no encuentra tamaño y se activa como posible. Igual lo está imprimiendo, ¿ya? Pero a ver, coloque un bajo, porque aquí, claro, no sabe cuál es el nombre exacto y sabe de qué clase viene, todo eso, pero ahí, bueno, con dos guión bajo lo dejamos ya de tipo, claro, ya no va a ser público, sino que va a ser privado. Por lo tanto, aquí ya no tenemos acceso al tamaño. Ahí con dos guión bajo. Ahí dice que hay un error en el atributo porque está ok. Como atribuir una serie de características a un elemento, a un objeto dentro del ¿a eso se refiere lo que nos está hablando? Como atribuir una serie de características. Claro, los atributos son las características, por ejemplo, en el caso de un auto, el color, la patente, el modelo, ¿verdad? Y los comportamientos, las acciones que puede hacer el vehículo. Pueden acelerar, frenar, podemos agregarle velocidad. En el caso del gato, podría maullar. Ya. Sigamos. Entonces, la clase, nombre de la clase. La clase es una plantilla, un modelo, donde se redactan las características comunes que tiene el objeto. Ahí tenemos el cortador de galletas, la clase. Hacemos un montón de galletas, ¿cierto? Que van a tener esas propiedades y los métodos. Y luego, en base a eso, uno va a tener un tipo, un sabor, la otra otro, distintos colores, cada una de las galletas que viene instanciada de la misma. Cada instanciación tiene una galleta libre. Entonces tenemos los atributos y métodos de la clase, donde los atributos hacen referencia a las variables internas, los métodos hacen referencia a las funciones internas de la clase. Que esas funciones internas de la clase son los métodos. En el caso de las galletas, si tenemos una clase galleta, podemos generar, ¿cierto?, instanciar una galleta, hacer el objeto una galleta. Aquí vemos que no tiene ningún atributo y no tiene ningún método, pero uno en forma dinámica le puede agregar atributos y métodos. Entonces, ojo en eso. Aquí podemos indicar una galleta.sabor igual salado. Entonces, aquí creamos un objeto que se llama una galleta.
que es de la clase galleta. Aquí vamos a agregarle un atributo que es sabor. Si hacemos otra galleta, esa otra galleta no tiene ningún atributo. ¿Ya? O sea que si yo pregunto otra galleta punto sabor, quiero saber cuál es el sabor de la otra galleta no tiene ese atributo y nos va a dar un error. Así que ahí vamos a ver cuáles son los comandos para preguntar si tiene ese método o no. Porque no solamente vamos a tener métodos y atributos dentro de la clase, sino que también los podemos generar desde fuera de la clase, agregarle algún atributo adicional a un objeto. Perfecto. Por ejemplo, en una galleta sabor se le pueden poner dos cosas. Por ejemplo, si puede ser salado o dulce. Bueno, en este caso estamos diciendo que galleta con tu sabor es igual salado. Ese es el sabor que le estamos dando a esa galleta. Y otra galleta podríamos darle sabor dulce. Cualquier valor. Ese es un valor que tiene. Pero en la misma galleta no se puede. En la misma galleta, si después colocamos una galleta punto sabor igual dulce, borra el salado y queda dulce. Ahí se va a sobreescribir. Pero ya tiene ese atributo y lo está sobreescribiendo. Sin embargo, si yo quiero imprimir el de otra galleta que no tiene el atributo, me va a dar un error porque no tiene ese atributo. ¿Ya? Así que también se pueden definir en forma dinámica los atributos. El constructor. En una clase, el constructor es este método init, init, ¿ya? Estos métodos mágicos. En el paréntesis mínimo tiene que tener el set. Cuando no tiene no estamos enviando ningún parámetro. Ahí podemos imprimir. Habitualmente, ¿qué es lo que uno hace en el constructor? Inicializa las variables. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos haciendo una clase persona, ahí podemos inicializar cuál es el nombre de la persona, el apellido de la persona, etc. Podemos enviar la información inicial para instanciar ese objeto. El init, que es el constructor, se crea, se va a ejecutar en el momento de instanciar la clase, en el momento de crear el objeto. Entonces, si vemos este mismo acá, por ejemplo, sigamos con lo del gato. Aquí en vez de dar el tamaño, aquí voy a evitar que sea oculto, todavía no vamos a ver esa parte. En este caso vamos a generar el constructor, que es el init, donde viene el self. Ahora, en este caso, vamos a enviar un parámetro y este parámetro va a ser el tamaño. Entonces aquí vamos a inicializar self punto tamaño igual tamaño. Tenemos el método imprimir y tenemos el constructor que va a inicializar las variables. En este caso, si yo grabo y envío, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque este gato hay que enviar cuál es el tamaño del gato. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos que decir gato
si envío que el gato es pequeño. ¿Ya? Está enviando el parámetro y estamos inicializando. Ahora, pero y si inicialmente no sabemos cuál es el tamaño, a lo mejor si no enviamos nada que sea pequeño. Si indicamos un valor inicial. Entonces, si yo envío algo, por ejemplo, gato grande, ¿sí? Ahí escribe que es grande. Ahora voy a crear un segundo gato. Miau. Igual, gato. Voy a enviar solamente gato. Y vamos a imprimir gato. Entonces, si enviamos grande, va a decir el gato grande. Y si no enviamos nada, a ver. Parece que no lo grabo. Ahí está grabado. Que estoy imprimiendo más. Mira, ya. Este otro gato. Mira. Ya. Este segundo gato. Como no envíe ningún parámetro, está tomando el valor por defecto. Si tenemos dos parámetros, tengo tamaño y tengo, ¿qué otra cosa puede ser? Nombre. Fíjense que si lo anoto de esta forma, el que queda por defecto siempre tiene que ser el final, o todos, ¿ya? Si quiero dejar como por defecto tamaño, esto lo tengo que dejar al final. O si no, también tengo que indicar que el nombre va a tener. Por lo tanto, si es obligación que anotemos el nombre, pero el tamaño no es obligatorio. Si no se anota el tamaño, que diga que es pequeño. Aquí vamos a dejar el self nombre igual no. Entonces, aquí me está dando error. ¿Por qué? Me está dando error aquí enviando, porque aquí no estoy enviando ningún parámetro. Aquí es obligación de enviarlo. Entonces, aquí cuando escribo grande, piensa que es el nombre. El tamaño lo voy a dejar como pequeño. Entonces, aquí el gato puede ser más grande, o puedo indicar simplemente el puro nombre. Gatito. Entonces, aquí necesita un argumento o los dos. El último es el que está quedando con el valor por defecto si es que no se indica. Entonces, ahí el constructor self sirve para hacer referencia a los métodos y atributos base de una clase dentro de los propios. Entonces, dentro de, si tenemos por ejemplo acá el caso de la galleta, si dejamos el atributo chocolate en falso, significa que la galleta no tiene chocolate. El constructor va a imprimir, se acaba de crear una galleta. El método chocolatear lo que va a hacer es cambiar a verdadero el atributo chocolate, y luego el método tiene chocolate va a imprimir soy una galleta con chocolate en el caso de que chocolate sea verdadero, y
sin chocolate en el caso de que no lo haya acá. Generamos la galleta, preguntamos si tiene chocolate, va a decir que no. Método chocolatear, cambia a verdadero, preguntamos si tiene chocolate y va a decir que es. ¿Ya? En todos los métodos, si no recibe parámetros, debe tener el SAN. Si recibe parámetros, después del SEM, dos parámetros. Si alguno es opcional, se deja al final, con un valor inicial. Si recibe estos parámetros, los argumentos que se envían a la instancia. Si la galleta, vamos a enviar sabor y forma. Ahí instanciamos los atributos. Aquí en chocolate podemos modificar el valor. Acá vamos a preguntar si tiene chocolate para imprimir o no hay. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos que, si tiene sabor y forma, hay que enviar cuál es el sabor, hay que enviar cuál es la forma. A menos que aquí decimos que forma sea igual a cuadrada, entonces por defecto, si no se envía forma, queda cuadrada. Pero no puede ser que el del medio sea el valor por defecto, tendría que ser todos o los que están al final. También tenemos el destructor, que es con el método mágico ahí, el del, guión bajo del, que cuando se está instanciando el objeto, también se está eliminando el anterior, y cuando se está borrando este objeto P, para instanciar el nuevo objeto P, va a imprimir lo que dice el P y va a instanciar el nuevo. Veamos un ejemplo para ver si los conceptos más o menos van quedando claros la parte de la sintaxis. Vamos a hacer un archivo nuevo. Ejercicio 1. Y vamos a hacer lo siguiente. Realizar un programa. Llamada alumno que tenga como atributo el nombre y la nota del alumno.
inicializa las variables nombre y nombre. El método imprimir imprime los datos del alumno. El método resultado imprime si aprueba o no el alumno. Revisar una clase. La clase se va a llamar alumno. Van a tener el constructor, el cual tiene que recibir el nombre y la nota del alumno. En el constructor inicializa las variables. Dos métodos, el de imprimir y el método resultado. El imprimir, que imprima un mensaje que diga, no sé, los datos del alumno. El alumno Juanito tiene nota 3,6. El método resultado, que imprima si aprueba o no aprueba la asignatura. Entonces va a depender de la nota, va a aprobar como un 4, así que dependiendo de la nota que imprima, ahí ustedes vean si van a imprimir la información también del alumno o solamente el texto aprobó, reprobó. Álvaro Calderón, Andrés Contreras, Sebastián Escobar, José Gutiérrez, ¿Pueden mandar el ejercicio anterior, por favor? No, el ejercicio del... No, que cumplió esta... Daniel Morales, Nicolás Rodríguez, Octavio Bello, Alexis Vergara. ¿Quién no aparece en la lista? ¿Qué, profe? Porque me matriculé la semana pasada, Ah, así que todavía no aparezco en la lista. porque ya en el sistema yo veo que hay uno más, pero aquí en la lista todavía no. Sí, Así que la próxima clase ya el miércoles. ¿Ah? Ah, pero no tengo todavía. El miércoles tendría que aparecer en la lista. Exacto. Sí, una consulta. ¿Sí? Es un problema de Python, como lo que pasa es que yo acá, no la quise publicar antes, pero me pasó todo el rato que cuando yo apretaba acá, me aparecía esto. Y después empecé a... Después empecé a ver... ¿Cuál es el nombre del archivo? Ah, no le puse nombre. El archivo ahí no tiene nombre. Sí, la verdad, No, el nombre del archivo. Ah, tiene archivo. El archivo. Aquí cuando graba el archivo. Guardar como. Guardar. ¿Qué nombre? Ah, por eso no estaba guardado en ninguna parte. Entonces grábalo en el escritorio. No, me lo está guardando. Lo está grabando en el mismo sitio. Ahí. No, le estaba hablando el nombre. La extensión tiene que ser .py, no .exe.
Gato punto K, ahí sí. Ahora ya está grabado como punto K. Entonces ahora sí le voy a modificar. Antes estaba viendo. Pero no salió. Ya, pero ahí todavía hay gato, algo pasa. No, sí, es Deje que. el cursor de gato para ver qué es lo que dice. Así que no está definido. Ya definido. Tenemos la clase gato. Ahora, los nombres de las clases, la primera letra en mayúscula, simplemente por una sintaxis que vamos a utilizar, ¿cierto? Ya. Is not defined. Ah, bueno, aquí está el problema que ya, esto no tiene que estar dentro de la clase. Aquí esto lo vamos a aplicar, vamos a utilizar la clase. El max, el print, el max tiene que estar tabulación acá. Lo que pasa es que usted lo está dejando dentro de la clase. ¿Qué tiene la tabulación? A los últimos cuatro. Quítele esta tabulación. Quite la tabulación, no agregue la tabulación. Bórrele la tabulación. Acuérdese Python. En Python no tenemos paréntesis, tenemos puras tabulaciones, ¿cierto? Ese max también. Vamos a instanciar el objeto desde fuera de la clase. Vamos a utilizar la clase. Ahí tenemos el gato, ¿eh? Claro. ¿Sabe que acá en el caso suyo es muy probable que a lo mejor no tenía la tabulación correcta? Ah, era más que nada la intención, porque a lo mejor no tenía la tabulación de los 4 caracteres, después quitarle la tabulación. Ya, aquí nota, da con error, ¿cierto? Porque no hay ninguna nota. Ah, ya. Ahí sí, ¿ves? No, pero da lo mismo. Si usted pone notas, va a ir a poner notas. Ahí sí, ¿cierto? Entonces era la tabulación. Claro, fuera de la clase vamos a utilizar los métodos, son las funciones que están dentro de la clase. Gracias, profe. Vamos revisando el tiro. ¿Me quedan 8 minutos? Si no revisamos ya la otra clase. Ahora, uno de los errores que aprendieron, después se da cuenta, tenía una tabulación donde no debía. Recuerden que en Python, bueno, ustedes solamente han visto Python, cuando uno ha visto otros lenguajes, donde se utilizan muchos paréntesis para todos los bloques, que puede usted aprender también JavaScript, hay veces que sobra un paréntesis, falta un paréntesis, bueno, acá no se trabaja con paréntesis, pero sí con la tabulación, ¿cierto? Entonces, si tenemos una tabulación, estamos dentro de la función o dentro de la clase, pero después tenemos que salir de esa clase, salir de esa función o salir de ese ciclo para llamar a la clase. Así que aquí es muy importante las tabulaciones. Y las tabulaciones, bueno, basta con hacer un enter, automáticamente el editor les va a tabular los 4 caracteres. Si no, ahí fijarse bien cuántos caracteres que están en el bloque de notas. El link y la página del correo se va a entrar para poner el nombre de su proyecto, que tiene que ser de una cosa. Acá está seleccionado y trata de checar. Cerca más que bien, nosotros nuestro programa, el lenguaje Talent. Ya hay más que todo caso de programación de
el constructor que solamente inicialice las variables. Aparte, otro método que se llame imprimir, que imprima el nombre y la nota. Otro método que se llame resultado, y ese método que imprima si aprobó o no la asignatura. Es el no. Notas. El que si coloca nota es eso. Pero si quiere hacer referencia a este, self notas, porque aquí lo llamo notas. Self, por el self. Claro, porque aquí está haciendo el objeto actual, self notas, recibe nota y lo agrega a notas. Ahora, en el constructor yo no quiero imprimir, solamente inicializar. Yo quiero tener un método para imprimir cuando uno quiera, porque el constructor solamente se va a ejecutar en el momento de instanciar el objeto. Ya lo instanciaron, pero yo quiero después, como 3 instrucciones más abajo, imprimir la información. Quiero un método para ello. ¿Ustedes vieron el semestre pasado el format o la F para formatear? Por ejemplo, a ver, en el ejemplo anterior, aquí podría haber trabajado con el format. Aquí decir el gato es, y colocar acá las llaves. Punto, forma, y aquí indicar qué es lo que va a tener esas llaves, el self tamaño, ¿cierto? ¿Vieron eso? O también podría ser una F aquí y dentro de las llaves anotar dentro el self tamaño, ¿cierto? Excel. Muy bien. Ya estamos haciendo ahora. ¿Lo revisamos la otra vez? ¿Sí? ¿O lo revisamos rapidito? Bien. Tenemos clase. La clase se tiene que llamar alumno. Letra mayúscula para el inicio de la clase. Alumno. Siempre la clase es con mayúscula de inicio. Exactamente, esa es la anotación que vamos a dar. O que igual lo pueden hablar conmigo, pero queremos tener un constructor que inicialice. Por lo tanto, el constructor inicia. Self. En este caso vamos a enviar nombre y nombre. El nombre y la nota. Inicializamos self. Ahora, fíjense acá, el nombre y la nota están como bien apagados. Significa que no ha sido utilizado.
no que haya error, es el nombre o la nombre que se le quiera colocar. Igual, si aquí coloco nombre, se va a encender porque estamos utilizando ese. Ahora, el cel punto nota, da lo mismo si lo quieren llamar notas, ¿no? Aquí utilizamos el. Solamente eso iba a ser el constructor. Ahora, si quieren imprimir acá, no hay un problema. Pero yo después quiero imprimir cuando yo quiera utilizar el método de imprimir. No voy a volver a instanciar porque voy a hacer otro objeto, otro objeto, otro objeto. Entonces quiero un método solo para imprimir. Quiero llamarlo imprimir. Aquí al imprimir no voy a enviar nada, pero tengo que tener el cel para poder tener acceso al objeto. ¿Sale? ¿Y aquí qué es lo que vamos a imprimir? Nombre, tanto, nota, o el mensaje que ustedes quieran colocar, y aquí con el format, la primera llave va a ser el cel nombre, y la segunda llave va a ser el cel listo. Ahora, el segundo método era resultado. El resultado tampoco va a recibir nada. Pero requiere el ser, porque si no, no va a tener acceso al objeto actual. En este caso no voy a enviar nada porque aquí yo tengo acceso a el nombre, a la nota con el ser. Entonces aquí vamos a practicar. Si nota mayor o igual a 4, ¿puedo colocar nota? No, no tengo acceso a nota. Nota. Ahí tengo acceso a la nota. Ser nota mayor o igual a 4, que es lo que vamos a imprimir. Voy a colocar ahí nombre. Y ahí voy a colocar la. Entonces aquí voy a colocar el nombre. No era necesario imprimir nombre para bajar o colocar cualquier texto. Ser nombre. Y eso es todo. Bueno, pero siempre todo, claro, es. Siempre prueba, vamos a escribir lo mismo, solamente que vamos a colocar resto. ¿Tiene muy lista la clase? Luego, tienen que quitar las tabulaciones, partir desde acá. Ahora, esto, ustedes lo van a tener en un archivo. Y vamos a importar ese archivo cuando tengamos todas las clases, etc. Y vamos a utilizar esta. Entonces, vamos a hacer alumno 1. El alumno 1, si yo coloco A, fíjense que ahí me aparece la clase. Ahora la clase, ahí me está diciendo que necesita un nombre y necesita la nota. El nombre, ¿cuál es? Y la nota 5.3. Ya tenemos el alumno. Quiero imprimir la información del alumno. Alumno 1. Tengo el método imprimir, el método resultado, atributo nombre, atributo nombre. Entonces vamos a imprimir. No envío nada, pero tiene que ser, al ser un método, una función, tiene que ir paréntesis. Y también vamos a imprimir resultado. Alumno 1 punto, el método resultado. Guardar, enviar, tener nombre Juan, nota 5.3, Juan aprobó con 5 minutos. Yo voy a quitar los espacios para que puedan ver completo. Ahí estamos.
Ya, después lo voy a subir al negativo. ¿Ya? Podríamos dejar opcional enviar la nota. Si no se envía la nota, porque a lo mejor el alumno no tenía nota, y podemos dejar inicializado en uno. Por ejemplo, si coloco acá nota igual 1, y vamos a dejar un alumno 2. El alumno 2. Y en este caso, solamente voy a enviar el nombre al alumno y entonces Juan, nota 5.3, Juan aprobó con 5.3, nombre alambrito, nota 1, alambrito aprobó con 5. Ahora no sé si esta sala tiene que ocupar, así que nos vemos en la próxima clase, que es el miércoles. Ahí tenemos una hora, ahí voy a hacer un repaso y les traigo algunos ejercicios para desarrollar con la sintaxis. Ya lo vamos a empezar a implementar. Recién estamos viendo la sintaxis de una clase, después vamos a ver cómo lograr y después ya implementándolo con preguntas de qué empezar otro alumno, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajando ya con las listas, con diccionarios. Creo que voy a subir a la siguiente clase, porque ya estamos pasados en 5 minutos. Yo puedo subir los archivos, si no se preocupan. ¿Qué están esperando? Pasa la verdad. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, gracias por la clase.